Esto es un poquito el resumen de la experiencia que llevamos hasta ahora. De momento es una experiencia satisfactoria, pero no enormemente prolongada. Está claro que nos ayuda a tomar decisiones, está claro que la técnica es sensible y que detecta las mutaciones que estamos buscando, y lo que queremos desde aquí es pasar al siguiente paso, es decir, hacer estudios, aparte de tenerlo siempre clínicamente disponible, hacer estudios cada vez en situaciones más concretas para poder beneficiar a más pacientes y pasar, que sería el siguiente paso, que cada vez se demuestra más, a la medida de la mínima enfermedad residual en muchas patologías. Sí, por ejemplo, yo mi práctica clínica se refiere, como comentaba antes Adriana, sobre todo a pacientes con tumores gastrointestinales y pacientes con sarcomas. El ejemplo más típico, no el único, de tumores gastrointestinales es los pacientes con tumores de colon que son RAS nativos, KRAS, NRAS y BRAF nativos. Estos pacientes, como todos sabemos, bajo la presión del tratamiento anti-EGFR, un 40% de ellos pasan de ser nativos a ser KRAS mutados, y algunos de ellos, poquitos, desarrollan una mutación en PI3K y en BRAF. En estos pacientes yo diría que aproximadamente a los 4 meses de tratamiento, porque normalmente antes no se produce, diría que a partir del 4.º mes y de ahí, en cada reevaluación que hagamos, deberíamos acompañarla de una biopsia líquida, porque es absurdo que un paciente que haya ha mutado, siga recibiendo un tratamiento que a partir de ese momento no le va a funcionar, teniendo otras opciones disponibles. Esto es difícil de dar un criterio general. Como tú bien decías, yo creo que cada uno, esto es un tema muy personalizado, que depende de muchos factores, depende del siguiente tratamiento que vaya a hacer el paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente que sabemos que en 4 semanas va a ser sometido a una cirugía y en ese momento vas a parar el tratamiento de quimioterapia, no hemos comentado, pero sí conviene siempre, ¿no?, que la biopsia líquida esté separada, 10-12 días del último ciclo de quimioterapia. Pues en ese caso, sabiendo que luego va a ser mucho más difícil o vas a necesitar una técnica mucho más sensible para caracterizar cómo es el tumor en ese momento, en ese paciente concreto, convendría hacer la biopsia líquida antes de la cirugía, ¿vale? En otro tipo de pacientes que a lo mejor están en un tratamiento de mantenimiento, más que hacerlo en un momento determinado, pues a lo mejor al final del tratamiento de mantenimiento, porque en ese momento vas a parar el tratamiento y lo vas a tener en revisiones, pues quizás ese sería el momento, porque es un momento de cambio de actitud en cuanto al medio. Yo diría que lo marcaría en los momentos en los que te planteas un cambio de actitud en el horizonte, adelantar la biopsia líquida 15 días para antes del cambio de actitud tener el resultado.